Hola, muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Santino Rojas y en el día de hoy me acompañarán Tomás Delgado, Felipe Butay, Ulises Zabal, Nicolás Vélez y Lucas Gebauer para presentar el audio y sus principios teóricos aplicados en casos de regular ocurrencia. Yo, en este caso, explicaré acerca del principio de funcionamiento de la guitarra eléctrica, los micrófonos y los parlantes. Primero me resulta importante repasar lo que es la ley de Faraday-Lenz, que esta ley habla sobre cómo el cambio de un flujo de un campo magnético gracias a otro campo magnético primario va a inducir una corriente alterna o una FEM. Esto va a ser importante para entender cómo es que viaja el sonido hacia el amplificador. Para los fanáticos del rock, ¿alguna vez se preguntaron cómo es que la guitarra eléctrica suena así o cómo es que de por sí suena? Bueno, a diferencia de su contraparte acústica, la guitarra eléctrica no cuenta con caja de resonancia, entonces si vos la tocas sin ningún tipo de cableado, va a sonar así, no se logra escuchar. Entonces la guitarra eléctrica lo que hace es basarse de un componente en su cuerpo llamado pastilla o pickup, que esencialmente son bobinas, son imanes enrollados de cobre. Las cuerdas de acero niquelado, un material ferromagnético, al vibrar van a crear un cambio de flujo en el campo magnético generado por las bobinas. Entonces, por ley de Faraday-Lenz, lo que va a hacer es inducirse una corriente alterna o una FEM en el circuito. Lo que hace la corriente alterna es igualar las ondas sonoras de las cuerdas y esa corriente alterna va a viajar por el cable hacia el amplificador y luego el sonido se amplifica. El problema de las pastillas es que con su campo electromagnético va a captar interferencias electromagnéticas e indeseables, creando este zumbido, también conocido como hum. Entonces, una de las soluciones es el apantallamiento, que esencialmente es una jaula de Faraday, donde se rodea el circuito interno de la guitarra con un material conductor. Cuando venga esa interferencia electromagnética, lo que va a hacer es distribuirse por todo el exterior del material conductor y cancelarse hacia adentro, eliminando así el ruido indeseable del zumbido o el hum. El micrófono tiene por dentro una cápsula que contiene una membrana y una bobina unidas con un imán estator. Lo que va a ocurrir es que los sonidos provenientes van a hacer vibrar la membrana, que va a vibrar también la bobina, y la bobina va a crear una variación de flujo con el imán, el cual va a inducir una corriente o FEM alterna con la misma oscilación que el sonido que provocó la vibración de la membrana. El parlante tiene el mismo principio. Tiene un diafragma con una bobina unidas que se va a mover gracias a la corriente que proviene de otra fuente. Bueno, muchas gracias Santi, que yo voy a explicar qué es el ADCR y los tipos de osciladores. El ADCR es un envolvente que sirve para controlar la amplitud, o sea el volumen del sonido. Este tiene 4 etapas, que son A de ataque, D de decaimiento, S de sostenido y R de release o liberación. El ataque lo que hace es controlar cuánto tarda el sonido en subir desde el 0 hasta su pico máximo. El decay o decaimiento controla qué tanto tarda en bajar desde ese pico inicial. Después está el sostenido, que controla qué tanto volumen suena cuando mantengo apretada la nota. Y después el release o liberación, que controla qué tanto tarda en desvanecerse después de que yo suelto esa tecla. Bueno, bien, ahora, ¿qué son los osciladores y qué ondas producen? Hay dos tipos de osciladores, los lineales y los no lineales. Los lineales generan ondas sinusoidales y los no lineales generan ondas cuadradas o triangulares. Las ondas sinusoidales, como van a escuchar ahora, son limpias y de sonido claro. Bien, estas solo contienen el primer armónico de la nota, entre otras palabras, el tono fundamental. Hace sonido puro o silbido. La onda diente de sierra también es clara y de sonido limpia, como van a escuchar. Y contiene armónicos pares e impares de ese mismo tono fundamental. El tono fundamental es el pico que está al lado del gráfico de la onda. Como ven, o sea, en la onda sinusoidal estaban los 200, en todas van a ver en los 200 y van a ver diferentes armónicos. Ahora, las ondas cuadradas pueden contener una amplia gama de armónicos impares, así como el tono fundamental, y se suelen usar para crear instrumentos de lengüetas o bajos. Y suenan así. La onda triangular contiene solo los armónicos impares, así como el tono fundamental.
Suena de esta manera y se suele usar para la creación de sonidos aflautados. Un oscilador, como explicó mi compañero Luca, produce ondas de distintas formas. Dado que una onda pura es una senoide, hay algo que se le está agregando para modificarla. Y para eso quiero que nos metamos en el mundo de los armónicos. Los armónicos son sonidos de frecuencias que son múltiplos enteros de una nota fundamental. Estos armónicos son lo que en un instrumento normal le da el timbre particular a un piano, una guitarra, y por eso es que los podemos diferenciar. Por ejemplo, un La está, por convención, son 440 Hz de frecuencia. Los armónicos, respectivamente, serían 880 Hz, 1320 Hz y 1760 Hz. Y así sucesivamente. Bueno, quiero que aprendamos sobre un hombre, un matemático, llamado Joseph Fourier. Joseph Fourier descubrió que sumando muchas ondas senoidales podemos aproximar cualquier función, y para eso desarrolló una fórmula que la deberían estar viendo en pantalla. Si la miramos detenidamente, podemos ver que tenemos al número e elevado por k por 2πit. Parece una cosa muy complicada, pero no lo es. 2πi simplemente es para definir una vuelta completa en el plano complejo, cosa que creo que estamos todos familiarizados. El t, bueno, es el valor independiente de la función, y k es lo que va a ir variando en cada término. Ese k te dice la frecuencia de la senoide. Si nos fijamos, k es siempre un número entero, por lo que lo que estamos sumando son senoides de frecuencias que se multiplican por un número entero, es decir, armónicos. Estamos sumando armónicos. Muy bien, ahora que entendimos eso, podemos pasar a una parte muy interesante que son los filtros. Hay 4 tipos principales. Low pass atenúa las frecuencias superiores a un cutoff. Un cutoff es una frecuencia a partir de la cual se comienza a filtrar. High pass atenúa las frecuencias inferiores al cutoff, o sea, deja solamente frecuencias altas. Band pass atenúa las frecuencias lejanas a una frecuencia central, deja como una franja de frecuencias que vamos a poder escuchar. Y el notch es el band pass, pero al revés, atenúa cerca de una frecuencia central. Luego tenemos la resonancia. La resonancia es una característica que se le agrega a un filtro con el fin de reforzar la intensidad de la frecuencia en el cutoff. No voy a entrar muy en detalle, quedémonos con eso. Por último, me gustaría que analicemos el circuito de un filtro low pass. Esto obviamente usa corriente alterna, estamos tratando con senoides, y tiene una resistencia y un capacitor. Bueno, si analizamos la fórmula de la reactancia capacitiva, podemos ver que estamos dividiendo por F, por lo que a mayor frecuencia tendremos una menor reactancia y a menor frecuencia una mayor reactancia. Esto va a variar cómo circula la corriente. En el caso de que tenemos una frecuencia muy alta, la reactancia va a ser muy baja y por ende va a dejar pasar toda la corriente. Entonces toda la caída de tensión se va a concentrar en R, y entre los dos bordes del capacitor vamos a medir una diferencia de 0. Por otro lado, si la frecuencia es muy baja, se va a concentrar toda la caída de tensión en el capacitor, dado que es lo que está frenando toda la corriente, y el voltaje que vamos a medir va a ser el voltaje inicial. Por ende, vamos a ver que deja pasar únicamente las frecuencias bajas y elimina las altas. Muchas gracias. En el mundo de las conexiones, no todas las conexiones son iguales. Por eso hoy vamos a dar la diferencia entre la XLR balanceada y el plug normal o conexiones no balanceadas, ¿ok? Y cómo un circuito con amplificador operacional sirve para reducir el ruido de las señales balanceadas. Empecemos con la conexión XLR. Esta va a tener 3 conductores, uno para tierra y otra para la señal. Una positiva y otra invertida en fase. ¿Y por qué eso importa? Porque cuando una interferencia eléctrica entra en el cable, va a afectar a las dos señales. Entonces lo que eso va a hacer es que una de las señales se va a invertir y se van a sumar entre sí. De esta forma el ruido se va a atenuar y la señal se va a reforzar. Como resultado de todo esto vamos a tener una señal más limpia, más pura, y es por eso que se usa muchísimo para lo que es audio profesionales por su gran calidad de audio que va a obtener. En cambio, una conexión de plug normal solo tiene 2 conductores que van a ser tierra y señal. Esto que va a hacer que cualquier interferencia que entre hace que la señal sea más sensible al ruido, por lo que básicamente no es muy buena para
recorrer largas distancias por esta sensibilidad al ruido que tiene. Ahora, una vez explicadas esas dos conexiones, tenemos que ver cómo se lleva a cabo esta cancelación de ruido, que va a ser con un amplificador operacional, ¿ok? Ahora, en una conexión XLR, el amplificador operacional recibe las dos señales, o sea, la invertida y la normal. Como el ruido externo va a afectar igual a ambas, lo que va a hacer este amplificador operacional es restar una de la otra. De esta forma el ruido se va a atenuar y la señal se va a reforzar. Como resultado de todo esto vamos a tener una señal más limpia, más pura, y es por eso que se usa muchísimo para lo que es audio profesionales por su gran calidad de audio que va a obtener. Eso es todo con respecto a las características del audio, con respecto a la conexión XLR, el plug normal y cómo podemos usar el amplificador operacional. Una vez dicho esto, lo dejo con mi compañero para seguir aprendiendo sobre el mundo del audio. Bueno, Oli, muchas gracias. Yo ahora voy a continuar hablando de los ecualizadores. Un ecualizador es una herramienta de audio tanto en hardware como en software, o sea, es decir, en procesadores físicos o como plugins de computadora, que se encargan de modificar la amplitud en el espectro de frecuencia del audio, es decir, modifica la frecuencia media en hercios en donde nosotros elijamos, ampliando o disminuyendo la señal en ese espectro de frecuencia o también en un conjunto de espectros, ya sea para corregir imperfecciones, resaltar ciertos instrumentos o adaptar el audio a un entorno de escucha específico, como en un auto, en una sala o auriculares. Bien, tenemos que saber que hay distintos tipos de ecualizadores. El primer tipo es el paramétrico. Este ecualizador nos permite modificar los siguientes parámetros: frecuencia, ganancia y ancho de banda. Después, el otro tipo de ecualizador es el semiparamétrico, que es igual que el paramétrico, pero no permite modificar el ancho de banda ya que este es fijo. Y por último tenemos un tercer tipo que es el ecualizador gráfico, donde solamente podemos modificar la amplitud ya que la frecuencia es fija. Un ecualizador tiene distintos tipos de filtros, como dijo nuestro amigo Feli. Yo voy a hacer hincapié en dos de ellos: el filtro de pasa bajos o low pass y el filtro de pasa altos o high pass. Bien, para hablar de estos filtros basta con que comprendamos que cuando se trata de corriente alterna, es decir, cuando introducimos una frecuencia, el capacitor, dependiendo tanto de su volumen como de la frecuencia que le aplique, va a comenzar a comportarse como una resistencia, lo que se conoce como reactancia capacitiva, la cual va a variar en función de la frecuencia que le apliquemos a nuestro capacitor y obviamente del valor que tome este capacitor en esta configuración que tenemos. En filtros pasabajo, tal como podemos ver en la gráfica que aparece por ahí, a medida que aumentamos la frecuencia que le aplicamos a nuestro capacitor, vemos que a partir de cierto punto que se denomina cutoff, como dijo anteriormente Felipe, esta gráfica comienza a decaer, lo que quiere decir que este filtro está atenuando las frecuencias altas más no las frecuencias bajas. De ahí su nombre de filtros pasabajos, ya que solo va a dejar pasar las frecuencias bajas y no va a permitir la emisión de sonido de las frecuencias altas, obteniendo así un sonido más grave. En el caso de filtros pasaaltos, la configuración es muy similar. Lo único que cambia es la posición del capacitor y de la resistencia. En este caso es el capacitor quien va en serie y la resistencia quien va a tierra. Simplemente haciendo ese pequeño cambio, vamos a ver cómo la gráfica responde de una manera completamente diferente, donde se va a atenuar las bajas frecuencias, pero va a dejar pasar las frecuencias altas en base al cutoff, dejando de esta manera un sonido más agudo. Bien, ahora vamos a ver cómo analizar la amplitud de función de la frecuencia. Es una representación visual que muestra cómo se distribuye la energía sonora a lo largo del espectro de frecuencias audibles, las cuales generalmente van entre 20 Hz y 20.000 Hz. En este tipo de análisis, el eje X representa las frecuencias de graves a agudas y el eje Y representa la amplitud o nivel de volumen de cada frecuencia, la cual es medida en decibelios. El tope máximo de la onda es la amplitud máxima, y mientras que el tope mínimo de la onda es la amplitud mínima. Y también está la amplitud en el instante, que es algún punto cualquiera en el transcurso de la onda. También podemos ver el periodo en este ejemplo, siendo este el momento que transcurre una onda en dar un ciclo completo. Y la frecuencia, que es la cantidad de ciclos que se repiten en un segundo, basada en la fórmula que dice que la frecuencia es igual a 1 sobre un periodo, que el periodo es representado con la letra T. El análisis espectral es importante porque permite identificar problemas auditivos que no siempre se perciben por el oído, como si un audio suena apagado o si hay un zumbido molesto.
En esencia, el análisis espectral es la lectura del sonido, ya que sin él, el ecualizador sería una herramienta de prueba y error, pero con él se convierte en un instrumento preciso y profesional. Hola, soy Tomás Delgado. ¿Vieron cuando envían un mensaje de voz? Eso está bueno, ¿no? Y sí. Y cuando lo reproducen, también está bueno. Sí, está bueno también. Para poder hacer eso, necesitamos los conversores analógico a digital y digital a analógico y comprender el teorema de Nyquist. Ahora voy a explicar lo que es un ADC, o sea, que son siglas para un Analogic Digital Converter. Recordemos cómo funciona un micrófono. Las ondas sonoras hacen vibrar una membrana y esta membrana induce una corriente. Esta corriente inducida por el efecto Faraday-Lenz es una corriente de carácter analógico. Estas señales analógicas son las que escuchamos todos los días, pero cuando queremos trabajar en un editor de video, necesitamos una señal digital, porque una señal analógica es muy costosa, es muy aparatosa y realmente es un ideal. No podemos tener una señal analógica idéntica a la que se produce. No la podemos captar perfectamente, por lo que ahí es donde entra nuestro aparato del que estamos hablando, el Analogic to Digital Converter. Este microchip va midiendo cada cierto tiempo con un reloj interno. El efecto que logra es crear una señal digital. ¿Cómo? Midiendo el voltaje y registrándolo en 2 o 1 byte o más bytes, depende de la calidad que usted quiera. Un circuito que mide el voltaje. Para que la señal digital sea fiel a la analógica, explicaré el teorema de Nyquist-Shannon. Porque para reconstruir una onda necesitamos saber cómo cambia entre sus máximos y sus mínimos, por lo que debemos medir por lo menos 2 veces por ciclo para reconstruir fielmente la onda. Y esto no lo digo yo, lo dice Nyquist, que después vino Shannon y lo probó. Por eso se llama el teorema de Nyquist-Shannon. Si nosotros medimos más de una vez por ciclo, pero menos de 2 veces, nuestro ADC se va a confundir y va a imaginarse ondas. Esto suena así y se llama efecto alias. Debo explicar lo que es un DAC, un Digital to Analogic Converter. Este elemento lo que hace es agarra las señales digitales que tenemos en nuestro programa de sonido, por ejemplo nuestra computadora. Lo que puede hacer es aplicar uno de los filtros que explicó Felipe y varios de mis compañeros, como por ejemplo un low pass, un high pass y demás, para que este suene mejor. El DAC convierte la señal digital en una analógica, rellenando los huecos que quedan entre medio de la digital, con valores intermedios. La señal analógica es enviada a los parlantes para que se reproduzca, tal y como lo haríamos cuando escuchamos un audio de WhatsApp, ya que este es el fin de los DAC, hacer posible la reproducción de audio en un parlante. Y esa sería la presentación de audio. Espero que les haya gustado mucho